¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Vamos a partir entonces la charla de la tarde de nuestro tercer día. Este encuentro que partimos el martes y que finaliza mañana ha tenido una serie de conversatorios y charlas tanto en la mañana como en la tarde. El encuentro de archivos de arte y prácticas artísticas colaborativas aquí en la Galería de la Historia, a la cual agradecemos por hospedarnos todos estos días de encuentro. Muchas gracias a ustedes igual por estar acá, por estar hoy acá con nosotros. Hoy día la lluvia fue mucho menos, pero sigue siendo invierno. Así que partimos con la charla de Alejandro de la Fuente y Fernanda Carvajal. Hace poquito estuvimos, de hecho, visitando el archivo de la Yegua del Apocalipsis. Venimos desde ahí. Yo creo que ellos nos van a contar hoy día un poco más sobre eso. La charla se titula Desarmando el tramado lineal, alianzas políticas en el archivo Yeguas del Apocalipsis. Presenta a Alejandro Lafuente, que es licenciado en Teoría e Historia del Arte y diplomado en Archivística de la Universidad de Chile, magíster en Estudios de la Información de la Universidad de McGill, en Montreal. Sus investigaciones se desarrollan en el ámbito del arte latinoamericano, especialmente sobre el arte chileno desde la década de los 80 hasta el presente, y ha publicado y presentado su investigación en medios de revistas académicas, locales e internacionales. Ha realizado digitalización, procesamiento y diseminación de archivos personales de artistas como La Yegua del Apocalipsis, Víctor Hugo Codocedo y Hernán Parada. Actualmente es coordinador del CEDOC. Y por otra parte, Fernanda Carvajal, vive y trabaja entre Santiago y Buenos Aires, es investigadora del CONICET y del ILGE, ¿lo digo bien? ILGE, de la UBA, IELLE. Dedica su trabajo a los estudios en biopolítica, historia del género y la sexualidad y la relación entre estética y política. Se ha vinculado al campo de las artes visuales como curadora y ensayista y es autora de La Convulsión Colisa, Yegua del Apocalipsis 1987-1997 e integra la red Conceptualismos del Sur, donde ha sido coordinadora entre el 2017 y 2019 y coeditora de la revista Desbordes. Ha trabajado en la constitución del archivo Yeguas del Apocalipsis y del sindicato Afrodita de Valparaíso. La dinámica de hoy es que ellos van a presentar y luego vamos a tener una ronda de preguntas, comentarios, para después presentar a la siguiente persona después de ustedes. Eso, muchas gracias. ¿Podemos poner la presentación del PPT? Gracias. Hola, muchas gracias a todos los que vinieron, los que están presentes, y también agradecer al equipo del Archivo de Artes Visuales del Biobío por invitarnos a presentar este proyecto, que llevamos mucho tiempo trabajando en él con Fernanda, y como algunos de ustedes estuvieron presentes en lo que mostramos en la biblioteca, que está disponible, por cierto, el archivo en la biblioteca de la Municipalidad de Concepción, por si lo quieren revisar, pero como no estuvieron todos, queremos como rápidamente mostrar estos primeros PPT. Como nos vamos a enfocar, eso sí, en una de las secciones del archivo, que es la sección de alianzas políticas también, porque bueno, la invitación también tenía que ver con archivos colaborativos y queríamos mostrar como la parte colaborativa del colectivo, que ya de por sí era un colectivo que trabajaban juntas. La Yegua del Apocalipsis la conforma Pedro Lemebel y Francisco Casas. Funcionó entre 1987 y 1997, pero su periodo más intenso fue el 87 y el 93, que fue como justo en lo que se llama como el periodo de la transición, que después de 17 años de dictadura volvía como a un proceso democrático la política chilena. Y el archivo es más bien una colección, porque fue conformada artificialmente por nuestra investigación, porque lo que las yeguas conservaron por sí mismas era muy poco y no daba cuenta de todas las actividades que las yeguas del Apocalipsis realizaron. Entonces, con lo que pudimos reunir de varias procedencias, entre ellos como videastas, fotógrafos, también revistas, periódicos, como que todo lo que puede conformar una investigación, todos esos documentos reunidos los
los copiamos y los donamos a 4 instituciones para que estuviera disponible para el público general. Ahí se ve como las fotos están copiadas incluso. Y está disponible entonces, como dijimos, aquí en Conce. Y en el Archivo Nacional, en la colección de Mujeres y Género del Archivo Nacional, y también en el CEDOC del Museo Nacional de Bellas Artes. Y hay una versión digital que está disponible en el Museo de Arte de Lima, en Mali, porque en ese tiempo Pancho Casas nos solicitó que donáramos allá porque él estaba viviendo en Lima. Y esto es como un muestreo rápido de cómo más o menos el contenido, los tipos de materiales, de documentos que hay en el archivo. Y aquí hay uno de los ejemplos de lo que llamamos alianzas políticas, que para como un poco dar cuenta de como el diferente tipo de actividades que hacía el colectivo, más allá de solamente las acciones artísticas, había como una sección, un área bien política de ellas que consistía como en un activismo o en ir a discusiones, a las primeras reuniones también como de lo que actualmente llamamos como comunidad LGBT. De ese momento también participando fuertemente en las organizaciones que trabajaban por la prevención del VIH-Sida. Y claro, entonces como les conté son copias y actualmente están disponibles. Y acá hay un breve resumen de como el contenido en cuanto a números y tipos de materiales y las secciones que componen el archivo, para que lo puedan leer. El ejemplo que está ahí es otro documento que forma parte de la sección de alianzas políticas y que consiste en el apoyo del colectivo, que ahí vemos como Pedro todavía no cambiaba su nombre, firma con su nombre original, y Pancho ambas firmaron en apoyo había una movilización del sindicato de trabajadores del Instituto Chileno Francés, donde ellas estaban exponiendo en ese momento. Entonces la encargada de comunicaciones del instituto, que en ese momento estaba moviendo, como incentivando esta movilización, que es la Rita Ferrer, le pidió la firma, y obviamente ellas apoyaron este movimiento obrero como alianza de clase, complicidad de clase también. Ahora te paso. Bueno, y claro, y un poco con el Ale lo que pensamos era que efectivamente, un poco también haciendo referencia al título y a esta idea de la trama no lineal, fue muy bonito en el fondo también al investigar sobre las yeguas y armar el archivo, como justamente esta sección que es la de alianzas políticas, que nunca llegamos a hablar mucho de esa sección porque siempre tiene más protagonismo la de las acciones. Un poco nos ayuda como a pensar desde otra perspectiva, podríamos decir la perspectiva de las yeguas, la historia como del activismo y la militancia LGTB, y también una partecita de la lucha antidictatorial ligada al movimiento de derechos humanos tanto en los últimos años de la dictadura como en los primeros años de la postdictadura, donde las yeguas también tuvieron intervenciones que fueron tensas porque, bueno, si alcanzamos a lo mejor al final podemos hablar un poquito más de eso, pero porque, claro, en los primeros años, sobre todo los primeros años de la postdictadura, para el movimiento de derechos humanos no era fácil incorporar a las disidencias sexogenéricas porque había ya mucho estigma social y como todavía en Chile no estaba del todo incorporado el tema de la sexualidad, del género, hubo problemas, digamos, ¿no? O sea, justamente la noticia, la insoportable de levedad al ser, que fue una crónica que escribió Pedro, fue por una polémica que se armó para la segunda marcha del informe Rettig, donde en medio de la marcha bajaron del Cerro Santa Lucía un grupo de travestis y entonces todos los medios y todas las cámaras se fueron al grupo de travestis que se sumó a la marcha y los movimientos de derechos humanos se enojaron porque en el fondo los medios le dieron mucha atención a ese hito, descentrando un poco como la demanda del movimiento. Entonces Pedro de hecho escribe esta crónica, las yeguas estaban en la marcha también, se ve ahí, fueron con dos poleras negras que decían NN, pero Pedro escribe un poco una crónica porque el móvil estaba también participando de la marcha y se había sumado al final, un poco esta irrupción de las travestis
obviamente fue algo no planificado, pero de alguna manera Pedro hace una crítica también a cómo el móvil en ese momento no supo cómo manejar la situación, y poner un discurso que en todo caso volviera a redirigir la atención al movimiento de derechos humanos o a la alianza que pudieran hacer como movimiento homosexual. Y entonces, bueno, hizo esta crónica que es muy, muy polémica, digamos, donde acusa de levedad al naciente movimiento homosexual. Entonces, claro, fueron momentos bastante tensos ese momento de la postdictadura. Quizá igual la Lili después nos puede contar más como participante directa. Pero de alguna forma nos parecía también que justamente en esta sección aparece también una presencia muy importante de Concepción en el archivo. Y nos referimos particularmente a la alianza que tuvieron las Yeguas del Apocalipsis con el CEPS, que fue dirigido por Cristian Rodríguez, en el año 89. El CEPS era el Centro de Investigación, Centro de Estudios en Salud Social, Educación, perdón, y Salud Social, gracias. Y SIDA, ahí está, gracias, no lo podía esquecer, nunca me acuerdo de la sigla. Y bueno, Cristian Rodríguez, quizá ustedes deben saber bastante de él. Pero fue, bueno, de muy joven militante del MIR, se autoexilió a Francia, donde estudió sociología, ya se vinculó con movimientos estudiantiles, con movimientos también relacionados con la lucha por la prevención por el VIH, y él regresa a Chile y regresa a Concepción y forma el CEPS, con financiamiento y colaboración de la se llama SIDA OMS de la OMS Ginebra, que le da un financiamiento y logra instalar el CEPS acá, para trabajar en políticas de prevención del VIH con, digamos, independencia del Estado, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, trabajando sobre todo con trabajadoras sexuales travestis en Talcahuano, en la cárcel, haciendo un trabajo comunitario muy importante. Y una cosa que es muy bonita de la relación del CEPS con las yeguas es que, a diferencia de la histórica tensión que tuvieron las yeguas con el móvil, que fue digamos, como la que en los relatos historiográficos además suele ser mencionada como la primera organización homosexual de Chile conformada el año 91, lo que tiende a desenfocar experiencias anteriores como la formación de Yukele en el 84, o el mismo trabajo de la Corporación por la Prevención del SIDA que se forma en el 87. Las yeguas, claro, tuvieron siempre mucha atención con el móvil, y es interesante porque a diferencia de lo que ocurría con con este grupo de la capital, con el CEPS siempre hubo un diálogo muy fluido, y es muy interesante porque digamos, con el Ale hemos conversado y creo que hay algo de que sí los reconocían como interlocutores políticos y artísticos a la vez, ¿no? Porque lo que pasa con las yeguas es que suelen quedar como... no están ni del todo inscritas en la historia del arte, ni del todo inscritas en la historia del movimiento LGTB local, pero a la vez se las considera como prepolíticas porque era como simplemente cultural su intervención. Y un poco lo que la sección de alianzas políticas intenta también mostrar en el archivo es que las yeguas, haciendo esta suerte de infiltración artística en espacios más tradicionalmente vistos como políticos, tuvieron una presencia súper intensa en los primeros años de la conformación del movimiento LGTB local, pero también regional. O sea, estuvieron también, que si alcanzamos lo vamos a ver, en el encuentro del Canelo de Nos, que fue el primer encuentro latinoamericano LGTB, donde vinieron activistas de muchos países de América Latina, y las yeguas estuvieron ahí, por ejemplo, en esas discusiones. Entonces, para nosotros era muy importante con el Ale también poder hacer una suerte de descentramiento, claro, de la lectura exclusivamente artística de las yeguas, y
retomar estas alianzas muy importantes que tuvieron con algunos sectores del activismo LGTB en estos años entre el final de la dictadura y el comienzo de la postdictadura, donde por supuesto Ayukelén fue muy importante, y poníamos esa foto porque volviendo, digamos, a por qué ahora, hoy en Concepción, hablar de las alianzas políticas, uno de los hitos importantes y que se conoce poco es que efectivamente el primer encuentro nacional LGTB lo convocó Cristian Rodríguez y el CEPS desde acá de Concepción, se hizo en Coronel, y fue uno de los hitos, un hito muy, muy, muy importante del activismo local. Ayukelén no pudo venir porque estaba en un encuentro feminista en Valparaíso, pero sí participaron justamente el móvil, donde presentan su documento fundacional, que era el documento que había mostrado recién el Ale, el colectivo LEA, que era un colectivo de lesbianas de acá de Concepción, el Taller Ser, otra agrupación de travestis de Valparaíso ligada al CEPS, porque el CEPS tuvo también algunos trabajos en otras ciudades del país también, y muchos activistas sueltos, ¿no? Las faraonas, sí, momento. Entonces, en ese encuentro el móvil presenta su documento fundacional y bueno, y generó muchas tensiones porque efectivamente había un intento muy programático del móvil de intentar, llegar al encuentro para proponer formas de organización que tenían de alguna manera un poco la estructura más partidaria. Muchos de los integrantes originales del móvil venían del PC, entonces tenían ahí un poco esa estructura más tradicional de la militancia. Y aparece entonces esta tensión muy fuerte entre las yeguas y el móvil ya en el encuentro, que tenía también algunos antecedentes en esta primera reunión que convoca el móvil, donde se conocen las yeguas con Ayukelén. Entonces eso quería contarlo, aprovechando que la Lili está acá, fundadora de Ayukelén. Entonces, ya tenía varios antecedentes ese choque. Y ese encuentro de Coronel es uno de los encuentros quizá míticos, de los cuales hay muy poquita documentación. Todavía falta mucho por reconstruir de ese evento, de ese encuentro, de lo que pasó. Y una de las pocas registros que quedó fue esta crónica que hizo Pedro, que quizá podría verse como una especie de contestación al documento del móvil también, ¿no? Esta crónica como una contestación a ese documento fundacional. Entonces, nos parecía muy interesante un poco poder mostrar también cómo funciona esta parte del archivo, porque también es una parte del archivo que descentra un poco a las yeguas como protagonistas, en el sentido de que el material que hay en esa parte del archivo tiene que ver eso con las alianzas, ¿no? O con eventos donde las yeguas no necesariamente fueron las protagonistas, pero participaron. Entonces, es como que también el archivo se empieza como a abrir otras posibles lecturas, incorpora materiales de otras organizaciones, y eso también es como interesante, ¿no? Como que ese descentramiento también que se produce del propio colectivo. Y era como un poco, también queríamos aprovechar de tematizar a propósito del encuentro de Coronel, del cual no hay ninguna imagen, no hay ningún registro fotográfico, un poco esto que también hablábamos en la biblioteca, que tiene que ver un poco con algo con lo que nos fuimos encontrando persistentemente al conformar el archivo, que era la falta de registro, ¿no? De muchas acciones que o bien quedaron más bien solo en relatos, y por eso el archivo oral también cumple un rol muy importante en la conformación del archivo. Hicimos más de 40 entrevistas, entonces la oralidad tiene una función muy importante para poder de alguna manera cubrir los agujeros que la documentación, que no quedó fijada en ningún tipo de documentación, ni escrita ni visual. Pero también hay algo de esta condición un poco esquiva de las yeguas, que quizás es más fácil de ver incluso en sus propias acciones, que tiene que ver también con algo que de alguna manera podríamos vincular con los archivos queer o los archivos que tienen que ver con las disidencias sexogenéricas, que muchas veces dejan malas evidencias, ¿no? Que es algo que siempre hablamos con el Ale, pensando también en un teórico norteamericano
muy, muy querido, que es José Esteban Muñoz, que habla un poco de eso, ¿no? De cómo los actos queer dejan malas evidencias también a veces como un modo de protección frente a la mirada dominante. Y por toda la hostilidad social que hay frente a esas vidas y a esas formas de hacer política. Y entonces, bueno, también hay una cuestión de época, obviamente, pero nos parecía que al hacer el archivo y encontrarnos con ese texto fue como, bueno, aquí hay algo que, hay una persona que entiende, o sea, como que está teorizando muy asertivamente lo que sentimos que nos pasa con esta documentación, ¿no? Entonces, creo que lo que pasó en Coronel también tiene un poco esa condición y fue muy rico ir complementando lo que aparece en la crónica con algunos testimonios, sobre todo el de Miguel Parra, por una parte, que fue el que nos contó que durante el encuentro hubo una exposición de las yeguas, hicieron un montaje con fotos de sus acciones. Bueno, que hicieron nada más una inauguración, cortaron una cinta, así casi como bueno, hicieron todo un show al respecto, pero que también permite como, digamos, retener toda la atmósfera más afectiva del encuentro. Y un poco esta cosa, bueno, que también lo dice Pedro en la crónica, entre lo testimonial, o sea, porque fue el primer encuentro nacional, ¿no? Donde por primera vez se encontraban en un periodo sin internet, sin tanto contacto, activistas o personas sueltas de la comunidad de diferentes ciudades del país, ¿no? Entonces la cuestión testimonial fue muy importante. Aparece también un personaje al que Pedro le da mucho protagonismo en la crónica, que es la faraona, una travesti chillaneja, que queríamos preguntarle si alguien la conoce, porque nos parecía así una persona importante. Y bueno, nada, como que creo que ahí hay algunos detalles, ¿no?, que aparecen, que solo pueden ser reconstruidos a través de la oralidad y que sin duda han sido como muy valiosos en el proceso, ¿no? Y nos parecía eso, ¿no?, que esta trama lo no lineal también tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con cómo el archivo nos mostró, bueno, pero desde Concepción fue que se organizó el primer encuentro nacional, ¿no? Y eso es algo que no aparece muy frecuentemente en los relatos nacionales de cómo se conformó el movimiento homosexual en Chile, por ejemplo, ¿no? Eso. Sí, quería como también complementar un dato, como que otra como actitud como activista del MBL era como en sus crónicas hacer un poco de historia. Entonces aquí se encarga de mencionar a Ukelele, de mencionar a los colectivos que estaban antes de LGBT, como por lo mismo, para como dejar ahí consignado. O en la anterior también menciona como lo de Carlos Ibáñez, claro, como que se encargaba de un poco de armar como a través de pequeños datos como la historia LGBT que nadie había hecho. Ahora queríamos mostrar un video, porque justo después, o sea, esto fue en noviembre del 91, en Coronel, justo después, en diciembre, el 1 de diciembre es el Día Internacional, todavía es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Y en el 90 el Estado chileno ya se había como adherido a esta como celebración internacional, no sé, en verdad, bueno, al Día Internacional. Y las yeguas aprovecharon la instancia del encuentro para después ir a la Universidad de Concepción, invitadas nuevamente por Cristian y Miguel Parra, quien estudiaba ahí en la universidad en ese tiempo. Y Carola es una de las testigos, salía en el video. Sí, la Leslie también. Quería saber si podíamos poner el video en el compu, que está en una pestaña del navegador. Que lo había dicho. Bueno, la acción se tituló Homenaje a Sebastián Acevedo, que Sebastián Acevedo es una figura muy relevante, sobre todo como en el momento de como de activación cuando como que ya explota el malestar de la ciudadanía en los periodos de la dictadura, y en 1983
que es cuando se inmoló Sebastián Acevedo, marca un hito como de varios colectivos que comenzaron a conformarse en contra de la dictadura, como el de mujeres, pero también se empieza a agudizar el movimiento social y la gente vuelve a la calle a manifestarse en contra de la dictadura. Fue un año como súper relevante. Pero aquí las yeguas lo hacen, bueno, en homenaje al territorio igual, pero también porque Sebastián Acevedo fue un minero, un obrero, que se inmoló como denuncia por el secuestro y la desaparición de sus 2 hijos. Pero también, como comentamos en la biblioteca... ¿Está bien lo de la proyección? Sí, está... Ah, ya. ¿Algo pasó? A él fue el que le dijo así que él está. Bueno, y otro, ahí vamos a ver el video en todo caso, así que las yeguas, como dijimos en la biblioteca, las yeguas tendían a tener más de un nombre para sus acciones, o quizás la iban como inventando en el momento, o quizás tenían como nombres especiales para cada ocasión. Entonces, además de homenaje a Sebastián Acevedo, esta acción se llamó Cal Sida 2. Y ahí vamos a ver en el video como cuál es la relación entre las dos eventos, y que es como nuevamente lo de las alianzas políticas. Aquí también se hace como muy evidente, como querían cruzar las yeguas 2 mundos como que parecían muy distintos, que era el de, por un lado, la lucha contra la dictadura y claro, las manifestaciones en contra de la dictadura, y por otro lado el tema de la epidemia del VIH y el movimiento LGBT. Ahí, pongámoslo. Yes. Ven, cola. Ya, pero me paso para allá. Igual estoy mirando eso. Raya 5 Petorca, 888-91 La Ligua, 7211-725 Raya 5 San Felipe, 888-91 Raya 1 Raya 3 Capitán Prat, 7211-725 Raya 5 Cochrane, 8828-591 Raya 3 7211-725 Raya 5 Bio Bio, 8828-591 Raya 3 Los Ángeles, 11-725 Raya 5 1 Raya 3 Cauquenes, 7211-725 Raya 5 Linares, 8828-591 Raya 3 Ñuble, 7211-725 Raya 5 Chillán, 3 Puerto del Tel, 7211-725 Raya 5 Coyhaique, 8828-591 Raya 3 General Carrera, 7211-725 Raya 5 Chile Chico, 8828-591 Raya 3 Capitán Prat, 7211-725 Raya 5 Cochrane, 8828-591 Raya 3 Última Esperanza, 7211-725 Raya 5 Puerto Natales, 8828-591 Raya 3 Magallanes, 7211-725 Raya 5 Punta Arenas, 8828-591 Raya 3 Iquique, 7211-725 Raya 5 Putre, 8828-591 Raya 3 Parinacota, 7211-725 Raya 5 Iquique, 8828-591 Raya 3 Arica, 7211-725 Raya 5 Tocopilla, 8828-591 Raya 3 El Raya 3 Vallenar, 7211-725 Raya 5 Elqui, 8828-591 Raya 3 Aconcagua, 7211-725 Raya 5 Valparaíso, 8828-591 Raya 3 San Antonio, 7211-725 Raya 5 Isla de Pascua, 8828-591
raya 3 Tangaroa. 724 725 raya 5 Chacabuco. 8828 591 raya 3 Colina. 724 725 raya 5 Santiago. 8828 591 raya 3 Cordillera. 724 725 raya 5 Puente Alto. 8828 591 raya 3 Melipilla. 724 725 raya 5 Talagán. 8828 591 raya 3 Maipo. 724 725 raya 5 San Bernardo. 8828 591 raya 3 Cachapoal. 724 725 raya 5 Rancagua. 8828 591 raya 3 Cardenal Caro. 724 725 raya 5 Pichilebu. 8828 591 raya 3 Colchagua. 724 725 raya 5 San Fernando. 8828 591 raya 3 Curicó. 724 725 raya 5 Talca. 8828 591 raya 3 Cauquenes. 724 725 raya 5 Linares. 8828 Bueno, es como súper intenso igual, y creo que ellas mismas como que armaron como environment, si queremos, como que esta puesta en escena para ser así un poco intensa, intoxicante e incómoda, porque lo que hicieron fue cubrir la sala con cal, que es como, entiendo, un mineral que se explota en la región, y también ahí hay un vínculo como muy claro con las fosas comunes igual. Y ellas mismas estaban cubiertas con cal como directamente en la piel, y como ellas cuentan como que les produjeron llagas porque es irritante y es en realidad un material tóxico. Pero también como una suerte como de como combinarse ahí como con el espacio, y estaban en una posición desnudas que cuando Miguel Parra es el que echa el carbón nuevamente como otro mineral explotado en la región, al momento de como, como las dos acciones forman un signo más, que ahí también remite al positivo del diagnóstico del VIH. Y también, hay muchas interpretaciones que también se pueden hacer de esta, porque no es necesariamente claro lo que están diciendo, pero sí me gusta destacar que se evidencia en el mismo público que el ambiente tóxico era algo que estaba funcionando. Y después cuando el humo del fuego, del carbón, incendia todo, que es como el clímax de la acción, ahí también se nota como ya gente se retira y todo. También como repetición, o como esta forma como de narrar algo como varias veces, aunque no es la misma cosa, porque dicen sus roots personales, pero con diferentes locaciones del país. También era como como esta sonoridad repetitiva, y como también era algo que ellas usaban en sus performances como para generar cierto como efecto en los espectadores. Esto fue en la Universidad de Concepción, y fue el día de la lucha internacional contra el VIH, cuando en el foro de la universidad se estaba haciendo como una suerte de exposición, así como con paneles, como que ahí también participó la Corpo, estaba el CEPS, mostrando información sobre el VIH en el país, que también fue organizado por el CEPS. Era como en paralelo hacer eso, cuando después... ¿este es el power? Sí. Y después hubo una marcha en la calle, de hecho, en que nos costó encontrar esa presencia, obviamente, pero la encontramos en una publicación que tenían en el Centro de Documentación de el MUMS, ¿no? Ya, está en el libro del CEPS, claro, el que mostramos al principio, ¿verdad? Que se resume un poco todas las actividades que hizo el CEPS. Y ahí las pudimos encontrar como una foto muy anecdótica, pero están con el lienzo. Están como muy al principio igual. Y ese es el único registro que tenemos de esa marcha acá en Concepción. En Santiago era la segunda vez que se hacía, y también se la organizó la Corpo, y hubo también una manifestación allá que lo registró un grupo de audiovisuales que se llama Grupo Proceso, que era como igual de la corriente como de contrainformación que había en Santiago. Registró unas escenas de eso, pero también hay muy poco registro de esas primeras marchas,
comenzaron en el 90, después justo esos años también, creo que el 91 también es la primera Velatón también, y como que todas esas manifestaciones más públicas de lo del VIH, cuando estaba ya súper presente en Chile hace mucho rato, porque el 83 fue la primera víctima, o el 84, pero ahí fue cuando se hacía más como público las manifestaciones sobre eso. Y por último, este sí lo encontramos en el MUMS, que es una fotografía es un afiche que hicieron desde el MUMS en ese tiempo era el móvil, parece igual, pero usando la fotografía de las dos frías de las yeguas para un evento del Día Internacional contra el VIH. Creo que sí. Ahora pasamos a... ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, yo creo que 5 minutos más. Ya, vamos velozmente. Y estas fotos que vamos a mostrar ahora ya son del encuentro en el Canelo de Nos, que es este primer encuentro lésbico homosexual que se hace el año 92. Y que es muy interesante porque en verdad, claro, como que venía un poco la historia del movimiento lésbico, que digamos, de los encuentros feministas se separan, ya empiezan a hacer los encuentros lésbicos latinoamericanos, pero eran solo de lesbianas, y había empezado a estar la tradición de la ILGA, que es como la institución internacional lésbico-gay, pero no se había todavía producido ningún encuentro mixto de organizaciones lésbicas y homosexuales de varones, digamos, en que se reunieran, ¿no?, en un mismo espacio. Y la historia es bastante extraña porque este encuentro lo organizan los cuáqueros, que tenían una presencia muy fuerte en Chile, que habían trabajado con organizaciones campesinas, diferentes organizaciones sociales durante la dictadura, y que habían comenzado a hacer una suerte de directorio de las organizaciones LGTB en el continente. Y bueno, había un militante de la Corporación por la Prevención del SIDA, Miguel Rubio, y otro militante uruguayo que empiezan a organizar, que eran cuáqueros ellos, y empiezan a organizar este encuentro. Entonces se hace un preencuentro, participan algunas organizaciones, participa de hecho el Móvil, y hay una historia muy linda también porque después de ese preencuentro el Móvil decide no asistir porque los encontraba, que decían, no, los cuáqueros muy gringos, muy liberales, muy yanquis, no sé, que nosotros no vamos a ir. Y no sé si será así, pero lo que nos contó Juan Pablo Sutherland, es que se juntaron en un bar, Ayuquelén, Las Yeguas y el Móvil, y dijeron, no vamos a ir porque bueno, esto no es muy gringo, no sé qué. El Móvil entonces no fue al encuentro, pero las yeguas llegaron igual, solo que a las yeguas no las habían invitado en esta previa. Entonces llegaron sin ser invitados previamente, ¿no? Y pasan muchas cosas en ese encuentro que es muy bonito. Lo fuimos reconstruyendo también desde voces de activistas de diferentes lugares, sobre todo de Argentina, y que muchas de las fotos que tenemos nos las facilitó Marcelo Ferreira, que es un activista argentino que heredó muchas de las cosas de Carlos Jáuregui, que fue un activista muy importante en Argentina, y también de Edgar Muñoz, que es un activista venezolano, que fue el que nos donó estas fotos en blanco y negro, que son hermosas, y que un poco, también da cuenta de lo que fue este primer encuentro, que además tuvo una cosa de que se quedaron en unas casas en el Canelo de Nos como 5 días. Entonces también se generó una dinámica muy linda de conocerse, de compartir, y hubo como toda una lógica más activista de discutir determinados temas, cuestiones más programáticas, pero también hubo algunos conflictos. Ahí de nuevo hay un conflicto histórico, que esta foto un poco, porque la que se ve de espalda ahí es Rebeca Sevilla, que era una activista peruana que había sido nombrada directora de la ILGA por América Latina, y que traía entonces una política más institucional. Y la última noche en la fiesta tuvieron un encontronazo con Pedro que como pasó un poco también en Coronel con las propuestas del Móvil,
era bastante reacio como a estas formas de la política tradicional para la política LGTB. Creo que eso es interesante remarcarlo porque me parece que las yeguas en ese modo de tensionar estaban tratando de buscar que desde las disidencias sexogenéricas, aunque en ese momento no se ocupaba ese término, pero se pudieran generar otras formas de hacer política, ¿no? Y de hecho hay anécdotas muy bonitas acá. Mónica Santino cuenta que cuando llegaron los activistas argentinos estaban las yeguas en la entrada y lo primero que les pasó al entrar fue que Pancho Casas le dijo: ¿qué es el deseo para ti? O sea, como que las yeguas llegaban y como que volvían a traer la sexualidad, volvían a traer un montón de cosas que no tenían que ver con esta política más instituida, ¿no? Y una última anécdota que quiero contar, porque es muy bonita, que apareció también en las entrevistas, es que era un encuentro lésbico gay. Y Susana Peña, en una entrevista que le hicimos sobre este encuentro, porque la SU fue, nos contó que para la última noche que están las yeguas, la última noche de la fiesta, hicieron un premio al cuerpo más político y la SU se acordaba que Pedro le había regalado su collar de Gillette, que es el que tiene puesto en esa foto, a una travesti. Y era muy raro porque nadie se acordaba que hubiese una travesti presente en el encuentro. Y de hecho no aparece tampoco en las fotos. Y cuando entrevistamos a Mónica Santino de Argentina, ella se acordaba que tenía una carta que Pedro le había mandado. Nos buscó la carta y en la carta Pedro le mandaba saludos a Emanuel. ¿Y quién era Emanuel? Bueno, Emanuel era una travesti que había llegado por su cuenta al encuentro unos días después, que no aparece en las fotos, y que llegó al encuentro por su propia cuenta, venía como con la Comisión Argentina. Y nada, es muy bonita esa historia porque un poco habla, de la historicidad del movimiento, de los cuerpos que eran más o menos incluidos y cómo eso que no aparece en ninguno de las actas, en ninguno de los... Hay un libro que como que tiene el registro de este encuentro, no aparece en ninguna foto, pero sin embargo está presente, digamos. Y también es muy bonito que las yeguas... que bueno, no sé, se ha hablado mucho del travestismo artístico, ¿no? Hicieran ese reconocimiento a la travesti que estuvo ahí, ¿no? Y también haciendo presente quizá, las jerarquías también y sabiendo que incluso ellas en ese momento posiblemente tenían una posición un poco más privilegiada incluso que las compañeras travestis en ese momento, ¿no? Y al final del encuentro sacaron este manifiesto. Tampoco firma, no es que no está ninguna, no dejó rastro en nada, digamos, pero hacen este manifiesto al final del encuentro y también le escriben una carta a Enrique Correa porque justo durante los días del encuentro habían también matado a 2 travestis, entonces hacen una carta también interpelando al que no sé qué rol tenía en ese momento, no lo recuerdo bien. Pero bueno, fue muy interesante porque es un evento muy poco conocido que quedó medio suelto porque después la política LGTB internacional queda más capturada por la ILGA y esto fue como un evento que quedó ahí como y que todas las personas que fueron y que con las que hemos podido hablar lo recuerdan como un evento muy bonito, como que muy de una cuestión afectiva muy interesante. Es muy interesante todo lo que de alguna manera aparece en ese encuentro. Bueno, y las yeguas estuvieron ahí. Y eso es como otro de los hitos importantes que aparecen en alianzas políticas en el archivo. Eso. Muchas gracias. Eso, ya.